La siguiente sesión en esta comisión 1 es una comisión dedicada a colaboradores e investigadores de la Fundación Bases, y el primer ponente que tenemos esta tarde es Franco Martín López, es de la Universidad Abierta Interamericana y su ponencia es la imposibilidad de la planificación urbana centralizada. O sea que, Franco, todo tuyo. Voy a ser un fascista con el tiempo, entonces la idea es, me han dado orden y cumplo órdenes, la idea es, pues eso, lo que habíamos hablado, 15 minutos y luego espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Franco. Bueno, muchas gracias por haber venido a la presentación. Yo voy a tratar de hablar de algo que es como poco convencional en este tipo de ambientes, porque sale un poco del eje centralmente y puramente económico y aborda un poco la problemática de la planificación urbana. Por empezar, tengo que hacer una breve introducción. Me gustaría que tengamos algún marco común de lo que entendemos por ciudad, que va a ser el eje del debate. Por ciudad uno tiende a entender un gran conglomerado de construcción y también de vida humana, en el cual con mayor o menor grado de libertad la gente intenta llevar a cabo sus objetivos y sus vidas, que generalmente son distintas unas de las otras. Uno puede tener una ciudad como la ciudad de Nueva York, Chicago, Boston, o puede tener ciudades mucho más chicas, mucho más antiguas, pero en general uno lo que encuentra son este tipo de relaciones, un gran número, una gran densidad de relaciones humanas que se expresan en el ámbito físico y un entramado al que le llamamos ciudad que funciona como fuese un telón de fondo de la actividad humana en general. Y principalmente la esencia libre de que cada uno pueda desarrollar su vida como le parece y buscar sus objetivos y sus intereses es casualmente lo que hace que una ciudad se diferencie de lo que podría ser un castillo medieval o un complejo religioso, porque si uno se fijase solamente en lo que es la cuestión construida, en el fondo se encontraría simplemente con materia acumulada y nada más que eso. Históricamente sí hay un rechazo profundo a lo que es el núcleo cosmopolita y libre del que hablamos de la ciudad. Se remonta en algunos casos a algunos aspectos religiosos, en otros casos no, pero puede encontrarse también, por ejemplo, en algún tipo de platonización de la vida urbana, en la cual lo que se ve como cierto desorden, esa imagen de mercado sucio, a veces que tiene la expresión de la ciudad antigua, es rechazado por algunos intelectuales y siempre se trata de apuntar a este tipo de estructuras físicas en la cual uno ve un orden, una simetría. Y a partir del Renacimiento, en parte ciertos pensadores y principalmente ciertos arquitectos que hacían de alguna forma una preplanificación urbana, porque el urbanismo todavía no había nacido como materia, expresaban tanto en las pinturas como en algunos planos urbanos este tipo de concepción mucho más, por así decirlo, ortogonal y ordenado de lo que es la urbe. Si lo piensan rápidamente, eso se ve muy reflejado en América, en casi toda América, no tanto en Brasil, no tanto en Estados Unidos, pero en general sí mucho en Hispanoamérica, lo que es el Cardo y el Decumanum, que es básicamente la forma de ordenar de manera ortogonal y con dos vías principales y una plaza central, el campamento romano, que tenía una finalidad de conquista y de control militar, que se tradujo en lo que es el ordenamiento de la gran mayoría de las ciudades que se fueron fundando en Hispanoamérica. Este casualmente es el plano de la ciudad de Córdoba, pero se puede aplicar perfectamente a la ciudad de Rosario, el ordenamiento de Buenos Aires en parte también, y muchísimas ciudades, por ejemplo, lo que se hizo inicialmente en la Ciudad de México y otras ciudades hispanoamericanas. El mismo sentimiento, por así decirlo, antiurbano, porque va un poco en contra de lo que es el eje de la vida cosmopolita de la ciudad, se expresó en dos grandes casos, que tiene que ver el caso de Albert Speer, que fue el arquitecto de Hitler, al cual se le había encomendado construir Westernpult, Germania, que era una reforma de Berlín para convertirlo en una capital mundial, con una enorme cantidad de edificios públicos de gigantescas proporciones, en las cuales se veía una gran vía sobre la que se iban colocando cada uno de estos edificios públicos. Una de las cosas que tiene este tipo de planificación es que siempre rige no a los intereses de los individuos que la van a vivir, sino en realidad a los intereses de alguna fuerza mayor, como puede ser en este caso el Estado nazi. Uno de los datos que se pueden tener en cuenta, por ejemplo, que para hacer todos estos planes que se iniciaron pero no se concluyeron, excepto algunos edificios aislados, Speer, que era el arquitecto comandado por Hitler, realojó 17.000 judíos, porque lo que hicieron fue centrar los planes en los barrios judíos para poder desalojarlos casualmente en consonancia con los planes de la solución final nazi. Y otros ejemplos que se ven muy concretos, son un poco extremos, pero es para que quede muy clara la idea, es por ejemplo los casos de Corea del Norte. Corea del Norte tiene una capital que se llama Pyongyang, que es una ciudad
casi controlada en absoluto, por lo menos lo que es la vida pública, en la cual uno encuentra, por ejemplo, un monstruo como este, que es el Hotel Ruingion, en donde básicamente lo que se hizo fue construir un edificio de 330 metros de alto en un país que prácticamente no tiene actividad turística y que nunca se pudo concluir por problemas de infraestructura. Es una ciudad donde la vida es perfectamente ordenada, donde se controla el tránsito, donde la gente camina siempre en un mismo lugar, o incluso, por ejemplo, hay en los escaparates de los negocios hay fruta de plástico que se pone para simular ante los pocos turistas, de los pocos turistas que aparecen, alguna especie de vida cotidiana un poco más occidental. Sí se puede encontrar algún rastro en lo que es este sentimiento antiurbano del siglo XX, en lo que pasó sobre fines del siglo XIX, cuando el impacto del desarrollo industrial empujó un montón de gente del campo a la ciudad, que si bien en términos reales de calidad de vida vivían mucho mejor, los índices de natalidad subieron y los índices de supervivencia al nacer también subieron, pero sin embargo ahora lo que se veía como cierta pobreza era mucho más visible a lo que era el intelectual urbano, que antes no lo veía porque estaba en el campo, simplemente la pobreza, y eso hizo que este tipo de escenarios un tanto lúgubres impacten sobre la vida intelectual y surjan respuestas como por ejemplo lo que es la propuesta higienista de Haussmann, el barón Haussmann, que fue el que se encargó de reformar París, trazando un sinnúmero de avenidas que forman esta especie de estrellas alrededor de monumentos que se construyeron o que simplemente se seleccionaron. Y también hubo respuestas como por ejemplo el Falansterio, que era una mini ciudad que se construía como un gran edificio en el que la gente vivía comandada por una especie de jefe, era como llevar la ciudad a una pequeña empresa fascista. Y también hay otros casos como si fuesen la ciudad jardín, que eran algo similar a lo que era el Falansterio, o sea, pequeñas unidades que se regían por algún comando central, pero en el que está mucho más distribuido en términos higiénicos, con parques y árboles para contradecir un poco lo que era la imagen anterior que veíamos de este ámbito lúgubre industrial. Sí se termina definiendo sobre mediados y sobre fines del siglo XX lo que es la visión de la ciudad mucho más estructurada, de una forma un poco más sistémica, con la propuesta de Le Corbusier. Le Corbusier lo que hace es llevar todos estos postulados y entender a la ciudad como una máquina. El movimiento moderno de arquitectura, comandado principalmente por Le Corbusier, una de las cosas que entendía era a la casa como una máquina. La casa como una máquina para vivir y a la oficina como una máquina para trabajar, al igual que la fábrica. Y a la ciudad la entendían como una máquina a mayor escala, en la cual había que ordenar los sectores de residencia, los sectores de trabajo, las circulaciones, y la gente terminaba siendo simplemente engranajes en ese gran entramado. Una de las respuestas que dio ese tipo de pensamiento es, por ejemplo, la ciudad de Brasilia, que algunos de los amigos brasileños que están en el Congreso la conocerán bien, que es una ciudad que lo que tiene, por ejemplo, son estos grandes trazados que están son grandes manzanas con grandes vías, porque en el momento se consideraba que lo importante era darle prioridad al auto, estamos hablando de los años 50, 60, y que después termina teniendo algunos efectos nocivos en lo que es la vida específica de los transeúntes, pero eso lo vamos a ver un poco después. En contraposición a esto, en los años 60, cuando esta modalidad tenía auge, que básicamente una de las cosas que hacían era sectorizar la ciudad y construir grandes edificios para cumplir funciones, sin importar lo que era el entramado espontáneo que podía armar la gente y cómo la gente podía estructurar la ciudad, una de las cosas que surge es un arquitecto que se llama Christopher Alexander, que lo que propone en contraposición a esto es volver a entender lo que era el funcionamiento antiguo de la ciudad. Y cómo, por ejemplo, él remarca que los arquitectos, por más que en parte siempre tratan de planificar las ciudades al modo de Le Corbusier, que son este tipo de imágenes, esta imagen me parece clarísima con lo que es el funcionamiento de los edificios, cuando viajan o cuando tienen que hacer algún tipo de actividad un poco más artística, le prestan muchísimo valor a este tipo de estéticas y de armados que son completamente espontáneos, hechos por la gente, muchas veces ni siquiera por profesionales, y a lo largo del tiempo, en base a tradiciones constructivas que dan resultados mucho más vivibles y confortables para lo que es la calidad humana en el lugar. Resaltando ese tipo de lugares, me gustaría darle alguna cita muy muy breve para que puedan entender cuál es el tipo de entramado al que él se refiere. Y en eso él dice, por ejemplo: únicamente la propia gente que forma parte de una comunidad es capaz de dirigir un proceso de crecimiento orgánico. Ellos conocen como nadie sus necesidades y saben perfectamente si los edificios, los enlaces entre los edificios y los espacios públicos sirven o no sirven. Él lo que hace es claramente reaccionar en contra de esa planificación centralizada que pasaba por encima de lo que era el usuario final o la gente que realmente iba a vivir en los edificios. Cuando uno empieza a entender este tipo de conceptos, uno puede remontarse a Hayek, y ese es el eje del ensayo que presento en este congreso.
Cuando uno escucha el problema del conocimiento de la gente que realmente sabe qué es lo que necesita o no en los edificios, uno empieza a pensar en lo que es la teoría del conocimiento disperso, la teoría del conocimiento de tiempo y lugar específico que tienen en la mano cada una de las personas, y es inevitable relacionarlo necesariamente con lo que explica Alexander. En el fondo, un poco lo que hace Hayek, o en realidad lo que hace Alexander, es aplicar espontáneamente, porque no tenían una conexión teórica, los conocimientos de Hayek a lo que sería la esfera urbano-arquitectónica. Si se fijan, este tipo de órdenes urbanos, que son mucho más espontáneos, mucho más emergentes, es el tipo de orden al que se refiere Alexander, que son órdenes que se van construyendo a lo largo del tiempo, con pequeños aportes, no son a grandes dosis, no es una tabula rasa que se empieza de cero con algo, tiene que ver con que hay una multiplicidad de toma de decisiones, o sea, no solamente es pequeño y se va desarrollando a pequeñas dosis con el paso del tiempo, sino que además hay un sinnúmero de personas que van tomando las decisiones y no una sola persona. Él escribe en los años 60 un artículo que se llama La ciudad no es un árbol, y ahí se aproxima muchísimo a lo que es la teoría de Hayek. Él en La ciudad no es un árbol, él lo explica, es que las ciudades tienen composiciones como si fuesen las que son de este tipo, donde uno tiene una relación muy compleja de relaciones entre pequeñas partes que se van superponiendo y van mutando, y que en realidad cuando el planificador, el diseñador urbano o el arquitecto tiene que tomar decisiones sobre la ciudad, no le queda otra opción que, ante la enormísima complejidad del ámbito urbano, simplificarlo de alguna manera. Y cuando lo simplifica, la estructura pierde la riqueza que tenía inicialmente y empieza a presentar grandes complejidades a la hora de lograr responder ante las necesidades variantes que hay, básicamente de parte de la gente. Este tipo de estructuras, que uno lo ve muchísimo más compleja, cuando uno se propone realizarla en términos de un planificador central, es bastante imposible que se logre, porque cada pequeño lugar es extremadamente complejo de realizar, porque responde a pequeñas necesidades que tenía cada una de las personas que fue viviendo en estos lugares a lo largo del tiempo. Y este tipo de orden es el que termina dando respuesta a lo que es el crecimiento espontáneo de las ciudades, en contraposición al ordenamiento tan clásico y tan estructurado y simplificado que se pueden ver en lo que son las estructuras de Fonavis y ese tipo de construcciones que generalmente están centralizadas. Lo que voy a hacer acá es dar un freno para dejar que algunos de ustedes hagan preguntas. Si quieren hacer de abogado del diablo no hay ningún problema, y hay otras cosas de la charla que las puedo comentar y las puedo mostrar en base a las preguntas que ustedes tengan, como para hacerlo un poco más interactivo.